Destino, Déjà vu, capítulo final. Mucho antes que clareara, ya había abierto los ojos y la mente. El verme rodeada de un lugar que parecía haber destruido un tornado me hizo despertar por completo. Me levanté, cerré la biblioteca detrás de mí y fui a darme un baño. Me cambié de ropa, me acicalé, era muy temprano aún. Merry aún no llegaba, los empleados no tenían llave. Era William quien siempre madrugaba y abría la puerta de la cocina. Luego volvía a la cama o salía a caminar por los alrededores según estuviera de humor. Si elegía ejercitarse, para cuando él regresaba de su caminata, Merry ya tenía el desayuno listo. Yo terminaba mi arreglo personal, pero de las pocas semanas que llevamos aquí, hoy sería un día diferente, fuera de la rutina. Buenos días, señora. Buen día, Merry. La amable empleada de edad madura se extrañó al verme parada en la puerta principal. Merry, quiero por favor que entregues esto al jardinero, a las mucamas y al mozo. Señora, no entiendo, dijo al tomar en sus manos los sobres cerrados. No necesitaré de sus servicios durante esta semana. Ella me miró atónita como no creyendo lo que escuchaba. Señora, pero está a unos días de la boda. No entiendo por qué. No te preocupes, Merry. Todo estará bien. Eso es todo, por favor. Entrégales los sueldos. Es un poco más de lo acordado. Yo te llamaré de nuevo. Hasta pronto, Merry. Sin decir nada más, cerré la puerta y me fui a mi cuarto. Así vestida me recosté en mi cama. No tenía humor de ver a nadie, mucho menos de dar incómodas explicaciones. Comencé a llorar de nuevo, hasta que otra vez me quedé dormida. Me levanté después de horas de rodar y rodar en mi cama. Ya casi oscurecía de nuevo. Mi estómago protestaba de hambre. Bajé a la cocina en total oscuridad. No había sido consciente que sin empleados nada funcionaba como debería. A cualquier hora que se me antojara algo para comer, había algo delicioso preparado por Merry en el refrigerador. Simplemente iba y lo tomaba. Yo era algo glotona. Ella ya lo sabía. Mientras que William prefería las frutas, yo adoraba los pastelillos, las gelatinas y las galletas. Merry siempre tenía algún postre delicioso preparado para mí, pero hoy seguramente el refrigerador albergaba solo alimentos sin cocinar. Atravesé la casa y fui encendiendo las luces de los pasillos y las luces exteriores. El crepúsculo estaba muriendo y la oscuridad era casi total alrededor. Llegué a la cocina y, como imaginé, no había alimentos preparados. Con una extraña renovada alegría por verme sola, en lugar de lamentarme, puse manos a la obra. Cogí un bistec y lo doré sobre el comal. Lavé y pelé algunos vegetales e hice una ensalada así como una sopa de cebolla. Preparé un té y sola con mi alma me senté en la cocina y comí mi gran manjar preparado por mí misma en no sé cuánto tiempo. Degusté cada bocado con deleite. Poco a poco me sentí libre y auténtica. Me sentí yo misma otra vez con tan simple tarea. De sentirme tan feliz, me llegó repentinamente una profunda tristeza, y mientras masticaba, gruesas lágrimas corrían de nuevo por mis mejillas. Estaba sola, más sola que nunca, a miles de kilómetros del hogar de Pony y de mis madres. Lejos de Annie y Archie, lejos de Patty. Ni siquiera podía decir exactamente dónde se encontraba Albert, ni tampoco sabía dónde estaba Terry. Mi pecho dolía con cada respiración. Sin parar de llorar, levanté el servicio, lo lavé, sequé la loza y acomodé todo pulcramente en su lugar. Y ahora, una vez saciada el hambre del cuerpo, ¿cómo haría para saciar el hambre desatada del alma? Volví a la biblioteca. La puerta se atoraba con el reguero de hojas y pastas. Empujé un poco más fuerte para poder abrir paso. Qué distinto se veía y sentía todo casi 24 horas después del caos.
La habitación estaba completamente destruida. Me estremecí al ver el escritorio completamente vacío. Solo unas cuantas páginas sueltas estaban sobre él. Las dejé caer al suelo y recordé cómo hubiera querido ver ese escritorio así, completamente libre de carpetas y documentos, para amar encima de él con Albert. Esa fue mi fantasía muchas veces, pero Terry se venía a mi mente, instantáneamente, como queriendo borrar ese deseo, como si mi mente se negara a la simple visión, como si estuviera mal que yo desee amor. Me engañaba. No era que yo deseara sentir amor, pero no con la persona equivocada. Mi corazón se desgarraba porque ya no sabía cuáles eran mis sentimientos reales. En ese momento, deseaba tener a Albert conmigo. Eso alejaría el recuerdo de Terrence, pero sabía bien que nunca lo borraría. Casi imperceptiblemente estaba en mi mente y lo invocaba en cada suspiro que él volvía a arrancar en mi pecho con sus letras, con su imagen borrosa de adolescente en los recortes de periódico, deseando lo más profundo de mi corazón que él estuviera bien, que fuera feliz. Esa sola idea me hacía llorar. Arrancaba lágrimas tibias de mis ojos. Lo sentía vivir y respirar por ahí en algún sitio, protagonizando lo que siempre quiso ser, convertido en lo que era su pasión. Sabía que estaba bien, de algún modo lo sabía, y no sé si eso era lo que me hacía llorar siempre a escondidas. Hasta que un día llegó su carta al hogar de Pony, y entonces mi corazón se detuvo. Me quedé mirándola largo tiempo, luego la solté. La verdad caía ante mis ojos al alejarla de mi cuerpo, pero me daba miedo volver a tomarla y abrirla y cerciorarme de lo que internamente yo ya sabía. El mundo giró en torno mío. Estaba eufórica. De pronto sentí que la vida volvió a mí. Entonces, ese tiempo, ¿cómo fue que había existido? Si la sola caligrafía de Terrence me hizo sentir una inyección de adrenalina tan intensa que quería salir corriendo, llorar de extrema alegría, reír a todo pulmón y gritar su nombre, pero estaba de cortejo con Albert. Hacía meses que nos habíamos decidido a intentar una relación, y aunque íbamos de a poco, yo cada vez sentía a Albert más sólido en mi vida. Sentía como si él me hubiera arropado por completo. Me sentí segura, amada, cuidada. Sentía que nada podía dañarme. Siempre despertaba con una sonrisa de cara al sol con su nombre en mi mente. Pero en mi soledad, en mi círculo íntimo, Terry estaba allí. Y por más que deseaba no poder expansar su recuerdo, me convencí que aquella forma de separarnos era la razón por la cual sentía que le debía algo, y por esa deuda era que no podía apartarlo de mi mente. Su sola imagen, por mínima que fuera, me recordaba que algo le debía, algo. Entonces, tenía la seguridad de que esa deuda tendría que cubrirla tarde o temprano de algún modo, para poder desprenderme de él para siempre. Cuando la carta llegó después de la excitación, llegó un terrible temor, un escalofrío a lo desconocido, a perder lo que ya era mío, lo que había edificado. Miedo de perder a Albert si leía esa carta, y no quería perderlo. La guardé. No pude simplemente destruirla. La guardé y me obligué de nuevo a olvidarla, así como me obligué a dejar a Terry atrás. Mi mente dictó entonces acceder a la petición de Albert de formalizar nuestro compromiso. Así que para tranquilidad nuestra y poder hacer vida juntos sin mirada ni cotilleos incómodos, nos fuimos de Lakewood. Después venimos a Inglaterra porque, según Albert, Londres era el mejor punto para manejar la creciente industria acerera. Mi mente estuvo de acuerdo en poner distancia y reforzar aún más mi relación con él, al decir
de vivir juntos, de hacernos pasar por esposos, aún sin estar casados. La idea fue excitante. Cuando me la propuso, me sentí feliz. Sería como revivir nuestros días de estrechez económica, cuando juntos a pesar de todo, eso éramos, unidos y felices. Sentí que era una nueva aventura de esas que me gustaba tomar, pero mi corazón nunca cumplió mi resolución, solo por obligación, solo porque se lo ordené. Se negó contra todos mis esfuerzos a cumplir mi deseo. Maldición. Pero suerte la mía. Siempre había un pero en la vida. Nada era sencillo, nada era fácil, así como decidir lo quiero, tomarlo y ya. Fin de la historia. Siempre había repercusiones, desde hacía tiempo que las sentía, pero yo misma las neutralizaba, hundiéndolas profundamente en mí, para que no perturbaran la paz. La paz que sentía en esos momentos, para que no la empañaran y me hicieran pensar, solo quería sentir. Por primera vez dejarme llevar, dejar que Albert me amara, y quizás yo también podría hacerlo recíprocamente, alguna vez corresponder. Exactamente igual, amándolo como él se merecía. Creí firmemente que eso pasaría. Sonaba tan simple, real y sencillo estando a su lado. Tampoco puedo negar la verdad. Fui feliz desde que él llenó mi vida con su cariño. Desde que me convertí en su princesa. En cómo suavemente me envolvió en sus brazos. Y me llevó como en un dulce sueño por una vida que solo había conocido antes de mi niñez. Donde no había más preocupaciones que las diarias. Ver cómo los pequeños comieran adecuadamente, que tomaran sus lecciones y al final del día dormir exhausta para no pensar. Un dulce y sutil calor me hacía extrañar su compañía, lo que me hacía sentir feliz y esperanzada. La incomodidad de las interrogantes en mi cabeza las alejé, las olvidé. Creí que se habían esfumado de ignorarlas por años, pero no fue así. Uno se acostumbra a vivir con el dolor, a tolerarlo. Incluso hasta lo hacemos parte de nosotros y creemos que aunque estemos bien y tranquilos, esa pequeña pulsación casi imperceptible es normal. Tiene tanto tiempo formando parte de nuestra vida. Es como una mano, un pie, como el latir del corazón, como respirar, y no nos causa mayor asombro, menos con el paso del tiempo. Pero bastó el solo verle para poner mi mundo de cabeza, otra vez, como cuando le conocí. Se me enseñó que la felicidad no se basa en la tristeza de otras personas, pero ¿qué había de la felicidad personal? ¿Qué sucede cuando te pasas la mitad del tiempo cuidándote de no herir a nadie? Y entonces, solo entonces, disfrutar un poco de tener felicidad. ¿Acaso no fue por eso que accedí a venir con Albert a Inglaterra? Sabía que la tía abuela no me aceptaba del todo. Podía ver en sus fríos ojos lo que mi presencia le inspiraba. Podía llegar a ser educada, incluso amable, pero sus ojos no mentían. No aprobaba nuestra relación como no aprobó la de Archie con Annie. Por eso Albert prefirió poner distancia, mucha distancia de por medio. Ahora lo veía claramente, aunque él siempre me dijo que no debía de preocuparme. Hacía cuánto que no era feliz. Feliz de ser yo misma. Feliz por mí misma. Estaba tan acostumbrada a solo recibir, a esperar y recibir. Ya no había grandes preocupaciones en la vida. Me pasé años dedicándome a los niños del hogar de Pony, viendo cómo Albert lo adquirió en un maravilloso gesto y lo hizo crecer, viendo cómo él sutilmente trataba de cortejarme, con una finura y delicadeza con paciencia y ternura, haciéndome cada minuto a su lado de una tranquilidad y alegría, agradecida de tenerlo en mi vida, agradecida de su presencia. Lo quería. ¿Cómo no hacerlo después de todo lo que hizo por mí? Cuando supe que él era quien me había adoptado,
que él era el responsable de la familia Andre, que supe que él era el ser maravilloso, el ideal que se instaló en mi mente y mi corazón al darme un poco de felicidad en un momento de mucha tristeza para mí. Mi príncipe, el príncipe de la colina, aquel que me confortó y marcó un estigma en mi corazón al decirme que era más linda sonriendo que llorando. Un estigma que marcó con hierro en mi alma sin saberlo para encarar la vida. Ahora que lo pienso, él siempre estuvo a la vera, en mi pensamiento, en mi corazón, siendo el ancla en un mundo desconocido. Ese ideal que me impulsaba a seguir adelante, a alcanzarle, a encontrarle alguna vez, siempre estuvo ahí. Se reveló a sí mismo como aquel chico al que fui a buscar un día diciendo adiós a mi querido hogar sin importarme, sin imaginarme por todo lo que habría de pasar para llegar a encontrarle de nuevo. La señorita Pony relató una historia del hilo rojo del destino. Al enterarse quién era en realidad Albert, cuando yo le conté nuestra historia en común, de cómo lo conocí en la colina, de cómo salvó mi vida y de cómo fue que me ató a su existencia adoptándome. Creo que ella se dio cuenta inmediata de los sentimientos de Albert hacia mí y también conocía, estoy segura, mucho mejor que yo mis propios sentimientos. Hace mucho tiempo, un emperador se enteró de que en una de las provincias de su reino vivía una bruja muy poderosa que tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino y la mandó a traer ante su presencia. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado el meñique y lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir el hilo. Esta búsqueda los llevó hasta un mercado en donde una pobre campesina con un bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba esta campesina, se detuvo frente a ella y le invitó a ponerse de pie e hizo que el joven emperador se acercara y le dijo: «Aquí termina tu hilo». Pero al escuchar esto, el emperador enfureció creyendo que era una burla de la bruja. Empujó a la campesina que aún llevaba a su pequeña bebé en los brazos y la hizo caer, haciendo que la bebé se hiciera una gran herida en la frente. Ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Muchos años después, llegó el momento en que este emperador debía casarse y su corte le recomendó que lo mejor era que desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda y el momento de ver por primera vez la cara de su esposa, la cual entró al templo con un hermoso vestido y un velo que la cubría totalmente. Al levantarle el velo, vio por primera vez que ese hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar en la frente. Esa fue la historia que me contó mi madre. Y entonces terminé de creer que efectivamente no podemos escapar a nuestro destino, que tarde o temprano nos hace frente y que definitivamente Albert era parte de mi futuro. Él formó parte de mi vida desde que tenía 6 años hasta la fecha. Él forma parte importante de mi vida y de mi destino. A lo largo de mi vida y en mi poca experiencia en el amor, un amor doloso, frenético, natural y espontáneo, febril y pasional, por todos los sentimientos tan intensos y profundos que me inspiró, Anton, Terry. Sé que los príncipes azules no existen, y si existieran, Albert sería el ejemplo perfecto, pero no fue suficiente. Sé que no lo es. Quizás estoy perdiendo la razón y pierdo la perspectiva de las cosas. Sé que ser la cabeza de la familia Andre es una responsabilidad a la cual se resistió. Sin embargo, estaba convencido de tomarla porque estaba en su destino hacerlo. Lo ha hecho maravillosamente bien. La crisis la ha sorteado avante y es muy respetado por su propio clan.
por sus empleados y competidores. Su trabajo nos tenía separados solo físicamente, porque siempre lo sentía cerca de mí. Él se encargaba de que así fuera, los detalles que tenía, el tiempo que pasaba junto a mí. Existía una gran extraña tensión. Él siempre como esperando el momento indicado para hablar, yo tan feliz y nerviosa, por todo lo que él representaba para mí. Tantas emociones, tantas verdades y tantas preguntas revolcando en mi corazón una y otra vez, que no sabía ni cómo explicarlo. En aquella extraña situación duramos varios años, mientras asimilaba lo que estaba delante de mí, mientras trataba de entender cómo fue que vine a caer bajo la protección de mi amigo el vagabundo, bajo el hechizo de mi querido príncipe. ¿Cómo era que en aquel momento solo podía sentir felicidad de tenerle cerca, de sentirme arraigada a alguien tanto como el mismo hogar de Pono? Sentía que pertenecía a alguien, que me sentía parte de algo. Me sentí su confidente porque ahora ponía su plena confianza en mí. Me sentía querida. Albert ha sido mi mundo por años y daría mi vida por él, por su felicidad sin pensarlo. Él lo ha dado todo por mí. No se merece menos de mi parte. Sufrió tanto de pequeño, tantas pérdidas irreparables. Él no merece una traición de mi parte. No se la merece. Con este pensamiento recorriendo el estudio destruido, tuve la determinación de cumplir mi destino. Estaba segura que Albert siempre formaría parte de él. Apagué la luz y volví a cerrar la pieza. Fui apagando las luces de la estancia y me acerqué a la ventana de la sala como por instinto. Me detuve y miré hacia la calle. No pude ni siquiera sorprenderme de lo que vi. Enfrente estaba estacionado el auto de Terry. Di una vista rápida, pero no pude distinguirlo en la cercanía. Ya había apagado las luces del pórtico. Solo unos pequeños candiles flanqueaban el portal de la calle. Terry estaba allá afuera, quizás dentro del auto, quizás a punto de... Estremecí, de solo pensar que en cualquier momento viniera a tocar mi puerta. De forma automática me di la media vuelta y me fui a mi habitación. El domingo y el lunes los pasé prácticamente dormida. Solo me levantaba a tomar algún bocado, a tomar un poco de agua y volvía a la cama, desesperada porque el tiempo transcurriera rápido. Y al abrir los ojos, toda esta inverosímil situación me hubiera pasado por completo. Y el sol brillara de nuevo en mi aún cielo gris. Antes de volver a enterrarme entre las sábanas, no podía evitar mirar por la ventana. Y allí estaba ese auto, recordándome que un hombre estaba expectante por mí. Martes. Al siguiente día, al abrir los ojos, la luz hirió mis pupilas, cansadas e hinchadas. Aún así quería seguir durmiendo hasta el día en que Albert volviera. Solo se fue y me dejó. Pidió que pensara en nosotros. ¿Sabes qué, Albert? Ya estoy cansada de pensar. Estoy mareada de llegar a lo mismo. Y si no encontrar un motivo por el cual me fallaste en este momento que yo más te necesitaba. Nunca lo habías hecho antes. Al menos así lo sentía. Pero antes, Terry no estaba en nuestra ecuación. Mi propia mente me tortura una y otra vez con el mismo nombre. No te engañes a ti misma, Candace. Terence Graham Granchester siempre estuvo, pero tú lo ignoraste porque él representaba el dolor lacerante y cruel. Porque él te recordaba que no podías ser completamente feliz. Porque en lugar de estar contigo, tenía que estar con ella. Porque en lugar de formar esa maravillosa familia que ambos anhelaban, tenía que trabajar por Susana. Y ese solo pensamiento dolía tanto que era casi imposible de respirar. Por eso, la obligación,
por ese el urgente deber de apartarlo de ti, de tu mente. Así con el corazón latiendo, apenas Albert llegó para hacerte dejar de lado el dolor, llenando de poco a poco los días con nuevas ilusiones. Pero el número oculto siempre estuvo ahí, lo sabías. Incluso sabías cuál era, pero te negaste a resolverlo. Porque como una engañosa ecuación, cuando crees haber encontrado la solución, resulta que este va acompañado de un pequeño exponencial que no permitía que la ecuación terminara, sino que seguiría indefinidamente, en una aritmética desquiciantemente infinita que quizá nunca terminaría. Al menos tú no lo verías el fin, al menos no al lado de Terry. Preferiste bloquearlo y dejar que Albert alejara el doloroso recuerdo con su presencia. Pero cuando Albert no estaba como ahora, que no lo sientes tuyo, ni cerca, ni sientes pertenencia alguna, ahora solo estás tú sola, con Terry. Desde un principio lo sabía, yo lo sabía. No debía de quedarme sola, porque el estarlo era enfrentarme al recuerdo de Terrence, y cada que lo hacía me quebraba en mil pequeños fragmentos que me costaba cada vez más volver a juntar y armarme otra vez. Volví a dormir para no pensar. Sabía que estaba a merced de la depresión, pero prefería entregarme al insaciable sueño que sentía, que pasarme el día despierta, pensando y torturándome con mis propios líos románticos. Albert no llamaba. Terry. Terry lo sentía tan cerca que casi podía olerlo, y eso me atemorizaba. En sueños, lo veía que estaba aquí, pero no se atrevía a hablarme. Solo se quedaba ahí mirándome largo tiempo, cerciorándose de que yo estuviera bien, si es que alguna vez podría volver a estarlo. Veía su rostro inexpresivo, pero en la oscuridad podía sentir su creciente preocupación por mí. Su disputa personal por dejarme languidecer en mi casa o venir a interrumpirme mi autodesconexión de este mundo. Lo sentía velar por mí, lo sentía en torno a mí, y el saber eso me hacía con más seguridad dejarme caer en un profundo sueño del que no deseaba despertar, si al hacerlo no supiera la solución a mi situación. El miércoles al fin sentí que mi cuerpo entumecido ya no podía estar más en esa posición vertical. Me dolían las costillas, me dolía la cabeza como si estuviera un montón de papeleo pendiente y yo solo le daba largas a lo inevitable. Descubrí con pesar que el dolor del alma seguía intacto. Harta de la cama, me levanté. El sol estaba alto más allá del ángulo 90. Me di un largo y tibio baño de tina para aliviar mis músculos atrofiados por la inactividad, mientras mi mente volvía a repasar de forma frenética el último día antes del caos. Quería aliviar la hinchazón de mis ojos poniendo la toalla facial humedecida en agua fría, pero mis ojos se negaban a cerrarse. Simplemente no podían soportar más oscuridad. Con la mirada fija en el techo blanco del cuarto de baño, refresqué alrededor de ellos con cuidado, tratando de desinflamarlos. Me vestí con lentitud, casi con parsimonia, acomodé mi cabello en un medio chongo y bajé a comer algo. Mi estómago era solo un pequeño nudo, pero insistía en que le diera atención con una fuerza brutal difícil de ignorar. La tarde clareaba. Afuera la vida bullía sin parar, sin percatarse de que yo no armonizaba con ella. Debes ir hacia adelante, siempre hacia adelante. ¿Y por qué no? Me dije en voz alta, al recordar las palabras de Terrence el día que me liberó del dolor de la pérdida de Anthony. Volví hacia mi recámara, me quité la falda azul marino y me puse mis viejos jeans, aquellos que utilicé cuando planté la roselada en un rincón soleado del jardín. Calcé unos cómodos botines gastados, bajé la escalera y por la terraza del primer piso salí al mundo exterior. El aire puro y fresco, lleno de aromas, me dio de golpe.
Me obligó a expandir mis pulmones y a respirar profundamente. Me sentí viva de nuevo. Bajé y me perdí entre la arboleda, siseando entre los alegres narcisos blancos que parecían danzar en torno mío, dándome la bienvenida. Después de trepar un árbol con dificultad, de abrazarme a él sintiendo su fuerza y robustez, después de descalzarme y caminar entre la fina hierba, de llorar, recordando quién era y lo que siempre me impulsó hacia adelante, de caminar horas desde ningún lugar, disfrutando del arrullo de los árboles y abetos. La noche se echaba encima. Las luciérnagas empezaban a titilar cerca de la ribera del río, y el siseo de las aguas era más perceptible. Al oscurecer, recordándome que aún en la oscuridad la vida fluye imparable y que se renueva día a día. Sentada en una rama baja, apreciando el sol muriendo en el atardecer, volví a ponerme los zapatos y regresé por algo adentro de mí me instaba a hacerlo, como un presentimiento, como si algo me jalara. Caminé descuidadamente por la acera. No me había percatado lo mucho que me había alejado de la casa con las manos en los bolsillos. Miraba sin mirar, cuando una voz me sacó de pronto de mi inconsciencia para mis alrededores. Candy, oh Candy, ¿estás bien? La angustia en la voz y el rostro de Terry, con clara preocupación, me retorció el corazón. Le miré sin saber qué decirle. Volví a sentir un yuque aplastando mi pecho, impidiéndome respirar. Estoy bien, Terrence. Solo fui a caminar por ahí, dije con tono natural. No quería que él se me acercara, pues yo no podría mantener muchas soluciones. Es que yo pensé, titubeó. Sé que has estado aquí. Créeme que no es necesario, Terrence. No soy una niña a la que hay que cuidar. Estoy bien. Por favor, márchate. Dije con una determinación que estaba lejos de sentir. Candy, necesito que hablemos. No. Sabes que tenemos que hacerlo yo, Terrence. Creo que ya habíamos dicho todo lo que hay que decir. ¿Para qué hacernos más daño? Dije sin dejar de caminar y sin mirarle. Por favor, Dios, por favor que se vaya. Susurré muy despacio. Creo que aún hay mucho que decir. Por mi parte no, pero por la mía sí. ¿Qué cosa? Dijiste que no te interpondrías más. Y tú dijiste te amo. Me quedé muda. ¿Cómo negarlo? No quería. Lo haría con tal de que él se fuera, aunque cargara con ese peso por el resto de mi vida. Sé que te dije que no. Sé que te dejé en libertad de decidir, pero la verdad no sabía cómo reaccionaría ante tus sentimientos por mí. Lo siento, Candice, pero no puedo alejarme. No puedo. Menos aún sabiendo que tú y yo... Terry, mi decisión está tomada. Por favor, vete. No puedo. Entiende que no puedo. Menos sabiendo que me necesitas. Yo no te necesito. Dije con alarde de insuficiencia. Yo a ti sí. Y sé que me necesitas aunque lo niegues. Me di la media vuelta, molesta de que intentara domarme. No volvería a permitirlo. No volvería a permitir que alguien decidiera por mí. Minimicé el que dijera que él me necesitaba. Un enorme flechazo cegó mi cabeza y mi imagen en aquellas escaleras vino a mi mente. Yo decidí por los dos y Terry aceptó. Me mareé al instante y creí desfallecer. Sus brazos me sostuvieron al instante. Candy, ¿estás bien? Vamos adentro, Pecosa. Estás débil, cariño. Escuchaba sus dulces palabras y entonces una nueva revelación se materializó frente a mis ojos. Terry, a pesar de ser el mismo, de su esencia rebelde e indomable, había cambiado. Se había transformado en un hombre cabal, que luchaba por no dejarse llevar por sus instintos. Era claro para mí que él estuvo cuidándome,
pendiente de mis largas horas de claustro. Incluso ahora luchaba contra sí mismo porque sabía que esto no era fácil para mí. Terry se había convertido en un maravilloso ser humano, a pesar de todo. Yo siempre lo supe. Estaba tan segura de él, de su capacidad como lo estaba de mi propia vida, y me lo estaba demostrando. No quiso aprovecharse de mi situación, pudiendo hacerlo, pero el amor es un sentimiento despiadado que no permite nada a medias, sino que fulmina de una sola vez como un rayo directo al blanco. Te fulmina desde la raíz, destruyéndote completamente, para volver a renacer de nuevo. Y entonces sentí que no merecía tal devoción de su parte, que yo había huido cobardemente y le había dejado con ese peso de no darle la oportunidad siquiera de hablar. No confié en su capacidad. Sí, claro. En aquel momento éramos jóvenes. Él estaba confundido, aterrado, desesperado, tal como lo estuve yo. Con la diferencia que él tenía días en ese estado de vulnerabilidad emocional, que solo se acrecentaba más con mi presencia. ¿Yo qué hice? Le di la espalda. No era merecedora de un amor así. ¿Cuántas veces quise destruirlo? Quise arrancármelo. ¿Cuántas veces le odié por amarle de esta manera, por hacerme tanto daño? Y yo, ¿cuánto daño no le había causado ya? Negándolo, lastimándole. Creo que eso nunca me lo pregunté. Y esa verdad solo hizo que yo me detestara a mí misma, porque ahora había dañado a Albert por mi mala decisión y seguía dañando a Terry después de tanto tiempo. Me solté bruscamente creyendo que no merecía el amor de este hombre, que no era digna de ser la razón de ese gran amor. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque yo solo representaba dolor, ausencia, pesar y sueños fallidos en su vida. Me odié a mí misma por ser así, por tratar de complacer a otros, por tratar de no representar dolor en otros, pero honestamente fallé. Fallé en todos mis esfuerzos, empezando por mí misma. Lamentablemente, y con mi cabeza revuelta y mi corazón declarando a gritos que siempre tuvo razón, descargué nuevamente mi descontento, encauzándolo mal, muy mal. Terrible es el día en que el vaso de nuestra conciencia se desborda para quienes están cerca, sobre todo para aquellos a quienes intentamos proteger a toda costa. Son los primeros en salir heridos. Vete, quiero estar sola. No puedo dejarte en este estado. Entiende que no puedo. Está más allá de mi voluntad dejarte otra vez. ¿Qué no entiendes? Vete. Vete de una vez. Olvídame. No quiero saber más de ti. Candy, tranquilízate. Déjame estar junto a ti. Dijo al verme en ese estado de descontrol, tratando suavemente de tocarme, sin ser brusco, pero yo solo manoteaba impidiéndolo. Me dirigí hacia la casa. En un lado del porche estaba el asadón del jardinero. Lo tomé y regresé tambaleándome hacia el jardín. Él no se movió ni un milímetro, a pesar de que lucía amenazadora con la herramienta de jardín entre mis manos. Candy, vas a hacerte daño. No quiero tener nada que me recuerde a ti. ¿No entiendes? Que toda la culpa es mía. Que yo soy el ancla que no te deja navegar con libertad. Olvídame de una vez y sé feliz. He sido esclavo todo este tiempo, Candice. Tú eres mi libertadora. No, no. Yo no quiero ser nada para ti. Entiende que no lo merezco. Él solo se quedó mirándome mientras yo entraba en mi jardín y con asadón en mano comencé a arrasar con el plantío de narcisos. Sin ningún tipo de piedad lo destruí frenéticamente lanzando tierra seca por todas partes. El jardinero tenía 5 días sin arreglar el jardín, pero los narcisos seguían incólumes hasta que por mi propia mano los maté, tratando con ello de matarme a mí misma, por mi soberana estupidez, por mi debilidad, porque no quería ser el obstáculo que impidiera la felicidad de Terrence.
No quería ser yo. No quería que me amara tanto, no de esa manera, no de esa forma de la cual yo no podía corresponder. Él me impidió que yo exterminara mi propio jardín, ese que hacía varios días había sido testigo de nuestro encuentro, ese que fue testigo de mi enfrentamiento con la realidad, con lo que creí un simple recuerdo y que ahora expiaba mis culpas y mi imposibilidad para redimirlas. Terry se quedó mirándome mientras yo rabiaba y gemía contra mí mismo. Me escuchaba murmurar cosas que ni yo podía entender. Escuché el sonido de un auto, escuché voces. Identifiqué la voz de Terry. De pronto, sentí que alguien me rodeaba firmemente. Yo forcejeé hasta que una voz me atrajo a la conciencia. Candy, Candy, tranquila, ven conmigo. Detuve mi loco proceder y giré para mirar a quien me llamaba. Era Annie. Era Annie que me veía angustiadísima. Escuchaba mi nombre en su voz, pero resonaba como un eco en mi cabeza. La voz se hizo nítida cuando ella me sacudió un poco, preguntándome qué me sucedía. Entonces me eché en sus brazos llorando desesperadamente. Me arrastró con ella hacia la casa. Yo no quería soltarme de su cuerpo porque sentía que me desvanecería. No te preocupes, yo me haré cargo de ella. A pesar del cansancio del viaje, Annie me escuchó atentamente mientras relataba lo sucedido, entre estallidos de rabia, de llanto y desesperación. Yo no tenía nada de sueño, había dormido lo suficiente los últimos días. Es más, sentía tanta energía de querer sacar todo lo que se caldeaba en mi mente y corazón, mezclado con una debilidad corporal que se veía superada por mi estado febril. Me preparé un caldo de pollo para el alma, dijo ella. Sin poner objeción, lo tomé de sorbo en sorbo. Entonces, ¿no has sabido nada de William? No. ¿Pero estás segura que habrá boda? Fue lo que él me dijo. El sábado estaré junto al juez, esperándote. He perdido el juicio, ¿verdad? Casi, dijo Annie sonriendo. Quisiera verte en mi lugar. Estuve en tu lugar, y en el de Terry, y en el de Albert. La miré, pero en sus ojos azules no había reclamos, sino una inmensa paz. Candy, la pregunta es, ¿qué harás? Casarme con Albert. ¿Estás segura? ¿Qué harías tú? No lo sé. Solo sé que en mis circunstancias luché siempre por el amor, porque sabía que yo podía ser esa mujer que Archie deseaba como esposa. Me llevó mucho tiempo, Candy, pero lo logré. Aún sabiendo que quizás no había alguna esperanza, lo hice. Me arriesgué y aposté al amor. Si hubiera perdido igual, estaría en paz porque lo intenté con todo el corazón. Muy dentro de mí, veía en Archie una posibilidad para este presente que vivo. Quizás eso era lo que me daba la fuerza para no decaer. Pero yo no quiero dañarlos, a ninguno. Sin embargo, lo hiciste y lo sigues haciendo con Terry. Él se fue, ¿verdad? Sí. Se fue muy preocupado. Hubieras visto su cara, Candy. Era como si estuviera presenciando tu autodestrucción. Entonces, sentí el déjà vu. Aquel horrible día en el que le vi en el teatro de baja categoría en Roxtown. Era como ver su autodestrucción. Las mismas palabras que Annie usó para definir la expresión de Terrence. ¿Será que yo también estoy tocando fondo como lo hizo él? Terry se levantó del fango y renació como el ave fénix.
volvió a su pasión y volvió a hacerle frente a su responsabilidad. Hizo frente a su destino y cumplió con Susana hasta que ella, creo que nuevamente tenía mi respuesta. Pero mi prudente hermana, que parecía conocerme bastante bien, dejó de pronto de serlo para convertirse en una conciencia que no podía pagar con el solo hecho de obligarme a dormir. Albert no es Susana, Candy. Albert es un buen hombre que no se merece ser amado a mí. Yo solo le miré e intenté defenderme. Parecía que había leído mis pensamientos. Pero yo le quiero, y él a mí. No lo dudo en absoluto. De no ser así, no hubieras aceptado venir con él a Inglaterra en esas circunstancias. Pero, ¿y Terry? Él ha venido a desestabilizar mi vida. ¿Y por qué haría tal cosa, Candy? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué tanto puede significar Terry para ti que te tiene metida en esta situación? Por cierto, sigue siendo muy guapo. Creo que más guapo que antes. Al menos hoy no empujó ni jaloneó a nadie. Y quedé muda. Annie había puesto el dedo en la llaga sutilmente, con una traviesa sonrisa en los labios, que me hizo sonrojar sin poder evitarlo. Al verme descubierta, desvié la mirada para ocultar mi intento de risita delatadora, recordando lo que ella me contó cuando Terry supo que yo vivía en Chicago. Ante el total desacuerdo de Archie con los nada corteses modales de mi chico rebelde, el corazón dio un vuelco al imaginarlo al igual que yo, buscándonos desesperadamente por toda la ciudad. Ahora, esos pésimos modales había disminuido un poco, tenía que admitirlo. Sonreí sin poder evitarlo. Seguía siendo él, pero más sofisticado, más maduro, más experimentado, más desesperante y neciamente infantil, más arrollador que antes, y su sola presencia hacía que mi cabeza girara sin control. No tienes que contestarme, hermana. Tu silencio lo dice todo, dijo ella, con ligera burla, pero yo seguía en mi terquedad de afrontar el destino. Pero Albert no está aquí. Pero tú le pediste que se quedara y no lo hizo. Anteriormente, también se fue dejándote sola cuando más lo necesitabas. Era él en quien confiabas plenamente. Podría decir que más que en cualquiera de nosotros, incluso más que en el mismo Terry. Y aún así, se fue sin decirte nada. Tenía sus motivos. No lo defiendas de sus errores. No lo defiendo, es solo que te sientes defraudada, pero le debes tanto que lo pasas por alto. ¿Acaso él no esperó tanto tiempo por ti? No quieres decepcionarlo. Aunque tú también lo necesitabas, ahora mismo él no quiso quedarse a escucharte. Perdón, pero esa es la realidad. Sé que es más mala la herida, pero no puedo quedarme con ello adentro. No en estos momentos. Volví a mirar a Annie. No había crueldad en sus palabras, simplemente decía la verdad, exactamente lo que yo sentía. No quiero defraudarle, pero yo ahora lo necesitaba y no estaba a mi lado, aunque se lo pedí, aunque recordé algo. Él alguna vez me pidió que compartiéramos todo. Y él había fallado, y yo también había fallado. También me sentí tantas veces así con Archibald, dijo Annie cavilando serenamente. Nosotros somos otra historia. Archie nunca fue correspondido, y él sabía que jamás lo sería. Tú quieres a Albert porque él ha hecho mucho por ti. Muchas de las cosas buenas que te han sucedido fueron gracias a él, pero tú nunca se lo pediste. Él quiso hacerlo incluso sin preguntarte.
Entonces, no le debes nada. Has pagado todo su cariño y cuidado de la misma manera. Le respetas, le quieres, lo tienes puesto en un pedestal y sientes que le debes todo y más. ¿Serías capaz? ¿Eres capaz? Enfatizó, de echarte a un lado y dar tu vida en correspondencia, pero no por la razón correcta. Susana puso su vida en riesgo por Terry. Dije casi con celo. Sí, tienes razón, pero ella lo amaba. De forma enfermiza e inmadura, pero lo amaba. Y mira que te lo digo yo, la reina de la inmadurez y el drama. Dijo con fingido gesto aristocrático que me hizo sonreír. Dar la vida por otros es el sacrificio supremo, Candice, pero por la razón correcta. Es sin pensar, simplemente es un impulso del corazón. Es respeto por la vida y es el amor más grande de todos, el sacrificio. ¿Acaso no fue lo que tú hiciste alejar a Terry? No había vanidad ni doble intención en tu acto, lo sé bien. Fue un impulso por proteger a tu ser amado. Ni siquiera te lo cuestioné ni un segundo. Simplemente lo hiciste. No esperabas retribución ni agradecimientos. Solo lo hiciste en pro de su bien. ¿Ahora quieres volver a sacrificarte por partida doble? Albert. ¿Dónde está Albert? No lo sé. Tú le pediste que se quedara y no lo hizo. ¿Terry te pidió que te quedaras? ¿Intentó detenerte? Una terrible fuerza estrujó mi corazón al recordar aquella fría noche de noviembre en las escaleras del hospital. Él solo quiso impregnarse de mí un momento, un solo instante. ¡Oh, Dios! Nunca hizo el intento por retenerme. Sabía que era inevitable. Solo quiso que yo supiera, que me quedara claro que su corazón era mío, de nadie más. No. Contesté en un jadeo, al reconocer que le negué mirarle de frente y confesarme. No tenía el valor porque, si lo hacía, jamás hubiera podido dejarlo. Lloré. No tuve el valor para decirle que lo amaban. No tuve el valor para... Te entiendo, Candy. Eres humana. Se necesita valor, mucho valor para admitir el amor, sobre todo en esas circunstancias. ¿Pero qué dices? Fuiste demasiado valiente para tomar la determinación que tomaste. No fuiste del todo cobarde como tú crees. Si en aquel momento hubieras dicho a Terry te amo, quizás él hubiera tenido tu determinación y conociéndolo, te hubiera raptado de ese lugar. Annie, no digas tonterías, dije con una leve sonrisa. Sí, ya sé que me gustan mucho las novelas románticas, los amores apasionados y febriles, los héroes, las heroínas. Éramos muy jóvenes en aquellos tiempos. Pero también creo, hermana, que si Terry te hubiera dicho, hubiera hecho tal cosa, tú hubieras dejado de amarle. Quizás esa fuerza de voluntad tan grande que tienes no te permitió hacerlo. Si él te hubiera tomado aquella noche, dejaría de ser el hombre del que te enamoraste. ¿No lo habías pensado? Por eso continuaste amándole, porque a pesar de todo, él siguió el dedillo sus convicciones, Candy, y las tuyas también, de la forma más terriblemente cruel, respetándolas. Fue lo mismo que me dijo a Albert cuando le conté lo que había pasado. ¿Qué te dijo? Que Terry había hecho lo correcto y que por esa razón es que yo lo amaba tanto. Dije soltándome a llorar, nuevamente porque fui consciente de que lo dije por segunda vez en voz alta en tiempo atrás. Dijo incluso que él hubiera hecho lo mismo. Eso espero, Camille, eso espero. William podrá ser la cabeza de una gran dinastía con poder que ni siquiera puedo imaginar, pero aquí, a tu lado, solo un hombre.
No entendí en ese momento lo que ella quiso decir. Me abrazó para consolarme. ¿Sabes una cosa, Candy?, dijo mientras me abrazaba. Tú me enseñaste lo que sé. Aunque no lo creas, aunque no estuve de acuerdo contigo en tu decisión de alejarte de Terrence. Era inmadura y tonta, y creía demasiado en las novelas rosas y egoístas. Tú no eres egoísta, y Terry tampoco lo es. Y Albert es un gran ser humano. Sus corazones reclaman simplemente lo que les pertenece. Aquí lo importante es, ¿qué es lo que tu corazón reclama, Candy? Tienes que pensarlo seriamente. En tu decisión está la felicidad o infelicidad de 3 personas. Créeme, nadie quiere ser amado a medias. Quizás al principio baste, pero nunca es suficiente. Al corazón no se le puede engañar eternamente. Recuerda también que somos adultos, Cami, que ya no somos unos chiquillos asustados de los que nos puede traer el destino. El dolor nos ha templado el alma. Alguien sufrirá porque sobra en esta situación. Lo sabes bien. Entiende que no estás posibilitada para dar felicidad a todo el mundo. Hagas lo que hagas, yo te apoyaré. Eres mi heroína favorita. Ahora vuelvo a reconocerla claramente después de mucho tiempo. Albert, llamé pero nadie contestó. Llegué hace unos minutos. Sí, me doy cuenta, Dijo impasiblemente George, viendo cómo Albert secaba su ya crecida melena con la toalla, envuelto en una pijama de seda negra, y aunque acababa de ducharse, su barba estaba crecida ahí. ¿Y qué? ¿Cómo te fue con Elizabeth? Y no me mires de esa manera. Estuviste con la señorita Scott. Le hice el amor. Necesitaba sentir calor y ella te escuchó. No sé cómo me siento. No sé qué sentir. Culpabilidad. Alegría por lo que sucedió anoche. No sé. Estoy confundido. Albert, ya sé que hice mal. No debí involucrarla de nuevo, pero ella está enamorada de ti. Sí, lo sé. No me lo oculta. Me hace sentir halagado, pero tú, ¿a quién quieres es a Candice? Sí, he luchado tanto por ella, George. He dejado de ser yo para poder entregarme a ella. Mm, no has dejado de ser tú. Simplemente hiciste cambios que creíste necesarios para tu bien y el de ella. ¿Qué te hizo sentir, Elizabeth, que te tiene cuestionándote sobre Candice? Es que no debería hablarte de ellas. Vamos, somos amigos. Tienes que sacar ese nudo, te volverás loco. Sabes que puedes confiar en mí. Me iré corriendo a contárselo a Candice, dijo George con seriedad, pero en ese tono que Albert conocía de él cuando intentaba aligerar el momento con una sutil broma. Eso le hizo sonreír. No podía siquiera imaginar a George siendo indiscreto, mucho menos corriendo a contar el chisme de su infidelidad a Candy. Después de su primera sonrisa, tomó una honda bocanada de aire. Lo que sucede es que anoche me sentí pleno, me sentí feliz. Después dormí junto a ella y olvidé todo. Correspondido es la palabra que buscas. Sí, así es. Me sentí correspondido. Sentí lo que nunca he sentido con Candy. No sé cómo explicártelo. Era feliz al lado de ella. Me gusta amarle, me hace feliz, pero ella no se entrega y Elizabeth se entregó a ti. Sí. Quizás se deba a que Candice es muy conservadora en sus principios. Quizás se deba a que necesita saber que ustedes son un matrimonio para poder sentirse en libertad de él. ¿Tú me entiendes? No, amigo, no creo que sea eso. La verdad no lo creo.
Candy correspondía a mis caricias. Pero había algo ahí, había algo, no sé cómo explicarlo. Pensé lo mismo que has dicho, que quizás se debía a su educación, pero estar en los brazos de Elizabeth me mostró que yo tenía razón. Entonces, ¿qué vas a hacer? Estás metido en un problema, William. Elizabeth, ella sabe que voy a casarme. Ella escuchó nuestra discusión. Yo le pedí que fuera por mí. Albert, ¿por qué hiciste esa cosa? ¿Por qué no me llamaste a mí? Ella es mi amiga, tú estabas muy lejos. Yo necesitaba alejarme de Candice antes de estallar y perder la cordura, antes de lastimarla con mis reclamos, antes de volverme un celópata y descargar mi furia con ella. William, lo sé. Ahora vas a decirme, te lo dije. Le aconsejaste que no viniera aquí, que Terrence podría aparecer, pero por todos los demonios, George. Levantó la voz con rabia, arrojando la toalla contra la pared. El mundo es demasiado grande. ¿Cómo pudimos coincidir tan rápido cuando apenas había sacado a Candy de Lakewood? ¿Cómo carajos iba a saber que esa era su maldita casa? ¿Cómo iba a imaginar que a Candy le gustaría la casa de Terry? Y que yo, estúpidamente, allá voy a cumplir su deseo porque lo único que quiero es complacerla en todo. ¿Cómo le puedes llamar a eso? ¿Destino? Mi intención no era quedarme precisamente en Stratford. Mi intención real era quedarme en Londres. Es una ciudad bastante grande. Sé que los Granchester viven ahí, pero Terrence, por lo poco que sé, no los frecuenta hasta que cambió su apellido. Si llegara a ir a Londres, sería por trabajo y por corta temporada. Por ese motivo lo hiciste, ¿no es así? Jugaste con fuego y te quemaste. Esa es la verdad. Tentaste al destino. Y ahí tienes la respuesta. Albert bufó ante la tranquila descripción de los sucesos de su amigo. Él lo conocía desde niño. Era para George como un libro abierto. Él había contado que vendería Lakewood, que se mudaría a Chicago y después iría a Europa si Candy aceptaba. Él sabía perfectamente por qué el heredero del clan Andre hacía tal cosa, y aunque estaba de acuerdo no le pareció que William quisiera atentar a la suerte de aquella manera. Estaba seguro del amor de Candy, sabía que era genuino, pero también sabía que la rubia era una buena actriz cuando lo deseaba, escondiendo dentro de ella muchos misterios. Había entre ellos un suave y gentil coqueteo, pero parecía que en el momento decisivo uno de los dos daba marcha atrás, por algún motivo dejando las frases a medias. Juegos de palabras con mensajes velados que parecían costarles descifrar y se quedaban en el aire sin ser abordados en el preciso momento en que los pronunciaban. Candy, contra todo pronóstico, se quedó en el hogar de Pony definitivamente. Albert sabía que Candy siempre volvía para cuidar su corazón, pero su princesa no retomaba camino, eso le preocupaba.